varios tanques de pensamiento, tanto nacionales como internacionales, señalan la necesidad de que eso que nosotros conocemos como subsidio, que es otra cosa que ayudas que da el gobierno a hogares que lo necesitan para poder subsistir en el pago de servicios básicos, pues sea cada vez menos y mejor focalizado, porque las arcas del Estado salvadoreño no dan para mucho. Eso significaba justamente un proceso de revisión de quiénes lo están recibiendo, quiénes lo necesitan y en qué medida puede darse, sobre la base de la realidad económica, no necesariamente sobre las realidades políticas. Bueno, este mes ha comenzado con este anuncio de que va a revisarse los subsidios de agua, energía eléctrica y gas propano. El subsidio de la energía eléctrica del año 2015 anduvo por el orden de los 120 millones de dólares. Nuestra meta para el año 2017 es bajarlo al 60 millones de dólares. Esto es lo que hemos hablado con el Fondo Monetario. En el gas venimos de subsidios de 140 millones de dólares en los años anteriores. En agua nosotros creemos que la metodología es la misma. Hay gente que tiene ranchos en la playa y tiene subsidio al agua porque sus consumos son pequeños. Hay gente que tiene ranchos en los lagos, casas de descanso, se van a eliminar. Y tratamos de hacer un análisis un poco más a fondo de qué implica específicamente la reducción de estos subsidios a nivel de la economía. Porque el tema es que lleguen a quienes más lo necesitan, porque digo que de necesitarlo lo necesita todo el mundo, ¿no? Pero para los que de verdad sin eso no podrían pagarlo. Y esto fue lo que nos dijeron los especialistas. Los subsidios son una parte importante del gasto del gobierno. Para el economista Juan Héctor Vidal, la idea de revisar y recortar la lista de hogares que reciben los subsidios es acertada, pues está convencido que en el país un buen porcentaje de familias de clase media y alta reciben el beneficio sin necesitarlo. Mal focalizado, mal orientado, mal administrado. Esta ha sido una necesidad de por años, se lo puedo garantizar. De hecho, estaba planteada en el primer plan del gobierno del presidente Cristiani. En la actualidad, según estimaciones del Ministerio de Economía, cerca de 1.2 millones de hogares son beneficiados con la entrega de uno o más subsidios. El Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas calcula que por año El Salvador gasta 120 millones de dólares en concepto de subsidios a la energía eléctrica, 52.8 millones en el subsidio al gas propano y 45 millones en el subsidio del agua potable. Al considerar que se trata de cifras elevadas, ven acertado que se realice una nueva revisión a la lista de beneficiados. Ese es un aspecto de una medida que puede ser adecuada para mejorar las condiciones del gobierno en términos de su liquidez, de sus ingresos y gastos. Yo creo que en esa perspectiva el gobierno está actuando positivamente. Por el momento el gobierno no ha profundizado en el tema, aunque han señalado que con la medida podría impactarse al 20% de los usuarios de clase media y alta. En la Asamblea Legislativa se han generado diversas reacciones tras conocerse la intención del Ejecutivo. Reducirlo, pero hay que saber cómo reducirlo. Tampoco significa que se puede sectorizar políticamente. Esto puede darse, entonces sería de analizarlo. Nosotros esperaríamos ver cuáles son los criterios que el gobierno va a tomar en cuenta para focalizar los subsidios y cuántas familias se verían afectadas por la baja de este subsidio. Eso es lo que exigiríamos, ¿verdad? Como legisladores, que haya un buen control, una buena verificación de que se le quite el subsidio en realidad a las personas que están con más recursos en este caso. El gobierno ha explicado que los ajustes estarían orientados a reducir los gastos y lograr una sostenibilidad de las finanzas públicas para evitar caer en una crisis. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Pero, ¿qué dice la gente en la calle? Particularmente aquellos que actualmente reciben subsidio, ¿tienen miedo de que se los quiten? ¿Realmente solamente llegará a aquellos que tienen casa en la playa la eliminación de este subsidio? ¿Podría tocarse el interés de una familia que se verá seriamente afectada? Eso fue lo que nos dijeron. Doña Niña Romero es una jefa de hogar residente en una colonia de mexicanos. Su hogar
es uno de los beneficiados con la entrega del subsidio al gas propano, a la energía eléctrica y al agua potable que el gobierno desembolsa mes a mes. Sí, son importantes porque ayudan a la economía del hogar. Sin embargo, esta madre de familia se muestra preocupada ante el anuncio hecho por el gobierno sobre una posible revisión al listado de hogares que reciben los subsidios. Y es que a pesar de que el secretario técnico de la presidencia ha dicho que la medida alcanzará solamente a quienes tienen poder adquisitivo, teme que al final la medida afecte incluso a quienes menos tienen. Considero que sí me puede afectar un poco, ¿verdad? Me imagino que si hablan de focalización, pues van no es que eliminen del todo un subsidio a una familia que lo pueda necesitar o puede hacer que le den menos. Pero la preocupación de doña Niña es compartida por otro de sus vecinos. Para don Mario, un pequeño comerciante de alimentos, hablar de una nueva focalización de subsidios es correcto, siempre y cuando no se quite el beneficio a las familias que en realidad lo necesitan. Pero la cosa es que ojalá se traten de mantener, porque la verdad que hay mucha gente que se le está quitando, entonces quiere decir de que eso no debe de ser así. Para evitar que eso ocurra, las familias que mensualmente reciben los subsidios consideran que el gobierno debe realizar un estudio minucioso, pero sobre todo técnico, donde se determine quiénes deben quedar fuera de la lista de beneficiados. Que hagan un proceso adecuado, una investigación minuciosa, para ver quiénes pueden y quiénes no pueden. Para mí, las personas que no tienen las facilidades para poder pagar un subsidio, sería bueno que se mantenga. Por el momento, las familias se mantienen a la expectativa sobre cuáles serán los parámetros que tomará el gobierno para poner en marcha una nueva focalización a los subsidios. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Esta es noticia en desarrollo. Recuerde que, como todos los días, la sección a profundidad subida también en las redes sociales. Nos interesa mucho escuchar sus opiniones, porque a fin de cuentas trabajamos para usted.